Bueno, hoy tenemos maratón de teóricos. Imagino que deben estar medio cansados. Vamos a tratar de que no sea demasiado duro. La parte que sigue. Bueno, la clase que vamos a ver ahora trata sobre los mecanismos generadores de diversidad en los anticuerpos. Vamos a ver un poco de linfopoiesis B y el mecanismo de activación del linfocito B. Ustedes vieron en la clase de recién, discutieron un poco sobre la estructura de los anticuerpos. La única célula que produce anticuerpos, que expresa anticuerpos, es el linfocito B. La única célula. ¿Tá? Es una característica de esa célula. El linfocito B expresa en su membrana este receptor que se llama receptor B, que caracteriza al linfocito B, que es un anticuerpo de membrana. ¿Sí? Un anticuerpo de membrana, como todo anticuerpo, está formado por dos tipos de cadenas pesadas y cadenas livianas. Acá tenemos la cadena pesada y acá tenemos la cadena liviana. En este caso la cadena liviana es una cadena capa, tipo capa. Ustedes vieron seguramente con Marcelo que en un anticuerpo se pueden reconocer diferentes regiones que se conocen como constantes y regiones que se conocen como variables. Las regiones constantes, en realidad, ¿por qué se llaman constantes? Las regiones constantes. Porque no varían los aminoácidos. ¿Pero qué es lo que no varía? Los aminoácidos. Lo que reconoce la cadena y si lo necesitaras mejor, la secuencia aminoacídica. Ahí está. Constante quiere decir cuando uno analiza la secuencia aminoacídica de esas regiones, se mantienen constantes. Eso es cierto cuando uno analiza un tipo de anticuerpo particular. Por ejemplo, las IgM, cuando uno analiza la región constante y las IgM, son todas iguales en secuencia, pero son bien diferentes a las IgG. Cuando uno analiza las IgG, son constantes en la región, digamos, de acuerdo al isotipo, de la secuencia aminoácidica es constante. En cambio, la región variable, ¿sí?, que está en el extremo aminoterminal de los anticuerpos, tanto para la cadena pesada como para la cadena liviana. Acá está la región variable de la cadena pesada y la región variable de la cadena liviana. Cuando uno analiza la secuencia aminoacídica de esas regiones variables, encuentra una gran variabilidad. Y ustedes saben, porque estudiaron biología celular, molecular, que una secuencia aminoacídica está codificada a nivel del ADN. ¿Sí? Es decir, esa variabilidad tiene que estar codificada en algún lado. ¿Tá? Entonces, en parte de lo que vamos a ver en la clase de hoy es cómo se explica este paradigma de la inmunología, de tener una molécula que tiene una parte que es constante, es decir, que tiene una secuencia aminoacídica que se mantiene, y otra parte que es variable. ¿Sí? Y cómo se codifica esa información a nivel genético para que eso pueda suceder. Claro, cuando uno, por ejemplo, esta es una IgM, ¿tá? Una IgM, la región constante es toda esta, tiene 4 dominios constantes, CH1, CH2, CH3 y CH4, la IgM. La IgG tiene 3, ¿sí? El CH1 se llama CMU1, CMU2, CMU3 y CMU4. Si yo analizo la secuencia de todas las IgM, la región constante son iguales. Pero si yo comparo una IgM con una IgG, no tiene nada que ver. O sea, son constantes dentro del isotipo. ¿Sí? En tanto, una IgM puede tener una cantidad de secuencias variables a este nivel. ¿Sí? A nivel de la región variable. Los anticuerpos de membrana tienen la característica de tener una región transmembrana y una pequeña cola C-terminal citosólica, que es muy pequeña y que no tiene capacidad de reclutar otras proteínas ni de activar vías de traducción de señal. Entonces vamos a ver cómo hace el receptor de membrana para activar al linfocito B. Entonces, pregunta, ¿cómo se organiza la información génica en el linfocito B para codificar esta inmunoglobulina de membrana? Es parecido a lo que pasa con las diferentes proteínas de membrana. Por ejemplo, tenemos la cadena pesada, que dijimos, tiene una región variable y una región constante.
en diferentes dominios, ¿no? El VH, CH1, CH2, CH3 y CH4. El dominio variable está codificado a nivel del ADN genómico por un exón que se llama BDJ. ¿Sí? Y ese exón está formado por 3 partes, que la estamos viendo acá, B, D y J, con 3 colores diferentes. ¿Sí? Vamos a ver en el desarrollo de esta clase cómo se forma ese exón. ¿Sí? Ya les adelanto, ese exón solo existe, o ese gen solo existe en los linfocitos B. No en otras células que no sean linfocitos B. Entonces, este exón se separa de los exones de la cadena, de las regiones constantes de la cadena pesada por intrones. Esto se transcribe a nivel de ARN, se produce la maduración del ARN por splicing, se eliminan los intrones y se forma el ARN maduro que se traduce a la proteína. ¿Sí? Esto como cualquier glicoproteína de membrana. Lo mismo para la cadena liviana. Existe un exón que ahora no se llama BDJ, sino que se llama BJ para la cadena liviana, separado por un intrón del exón C kappa o C lambda de la cadena liviana. Eso se transcribe, madura el ARN, se elimina el intrón y se traduce a la cadena liviana, la proteína cadena liviana. ¿Tá? Este es un poco el proceso de lo que sucede a nivel del linfocito B. ¿Tá? Entonces, ¿qué función cumplen los anticuerpos a nivel de la respuesta inmune? Esto seguramente lo vieron, lo empezaron a ver un poco con Marcelo. Los anticuerpos son moléculas que están diseñadas para reconocer un enorme número de antígenos diferentes. Cuando decimos reconocer antígenos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué quiere decir reconocer antígenos? Interactuar, quiere decir que una molécula va a interactuar con otra. Para que una molécula interactúe con otra, tiene que haber ciertas fuerzas que jueguen. ¿Sí? Esas fuerzas son habitualmente fuerzas enlaces, son tipos de enlaces químicos que son enlaces no covalentes. Toda interacción entre un antígeno y un anticuerpo se hace a través de enlaces no covalentes. ¿Sí? Para que esos enlaces tengan suficiente fuerza, tiene que haber un componente estructural que acerque la estructura del anticuerpo a la estructura del antígeno, de tal forma que esos enlaces tengan la máxima fuerza química. La suma de esa fuerza química es lo que se llama afinidad. ¿Sí? O sea, un anticuerpo reconoce a un antígeno a través de su estructura. ¿Sí? A través de su estructura. Ustedes también vieron en biología celular y molecular que la estructura tridimensional de una proteína en realidad está determinada en parte por la estructura primaria, por la secuencia aminoácidica. ¿Sí? O sea, la variabilidad de la secuencia aminoácidica, volviendo al concepto que empezamos a analizar al principio, la variabilidad de la secuencia aminoácidica me puede generar una variabilidad de estructuras. Y una variabilidad de estructuras me puede generar una variabilidad de formas de reconocer diferente una proteína a otra. ¿Sí? El sistema inmune en realidad está diseñado para generar un número muy importante de anticuerpos con la capacidad de reconocer un número muy importante de antígenos. Entonces, esto, ¿no? El sistema inmune tiene que generar un número muy importante de estructuras tridimensionales diferentes. A eso se conoce como repertorio inmune. Vamos a tener un repertorio de anticuerpos y vamos a tener un repertorio de receptores T. Se dice que el repertorio de anticuerpos es mayor a 10 millones de estructuras diferentes. El sistema inmune tiene capacidad de generar más de 10 millones de estructuras diferentes y con ese repertorio tiene la capacidad de reconocer prácticamente cualquier tipo de molécula que se le enfrente. Uno toma una molécula sintetizada en el laboratorio que no existe en la naturaleza y
inyecta en un animal de laboratorio en determinadas condiciones y uno puede generar anticuerpos específicos contra esa molécula. ¿Sí? O sea que no existe una herencia hacia estructuras predeterminadas, sino que el sistema inmune tiene capacidad de generar estructuras prácticamente para reconocer, no importa qué tipo de antígenos. Vamos a ver en la clase de hoy cómo es que sucede eso. ¿Cómo se almacena esa información en el genoma? Porque nosotros dijimos, toda proteína está codificada por un gen. Si decimos que hay 10 a la 7 o 10 millones de estructuras diferentes, uno podría pensar, bueno, tiene que haber 10 millones de genes diferentes codificando para esas estructuras. Sería una forma de explicar esta situación. Entonces, bueno, para explicar esto se han generado dos teorías. Digamos, la primera es la que se conoce como teoría de la línea germinal, que es la que dice justamente eso. Si cada anticuerpo estuviera codificado por un gen diferente, un porcentaje muy importante del genoma estaría dedicado exclusivamente para codificar anticuerpos. Si hacemos un cálculo sencillo, decimos, un gen de inmunoglobulina son 1000 nucleótidos, ¿sí? Y existen 10 millones de anticuerpos diferentes, uno podría decir que ocuparía 10 a la 10 nucleótidos toda esa información. Pero lo que vemos es que el genoma humano en realidad es 3 por 10 a la 9. Es decir, no alcanzaría todo el genoma humano para dar cabida a esa diversidad de estructuras diferentes para codificar los anticuerpos. La segunda teoría, que es la aceptada actualmente, la que se conoce como teoría de la diversificación somática. Esta teoría dice que la gran diversidad de las estructuras de anticuerpos se debe a un conjunto de procesos que suceden específicamente a nivel del genoma de los linfocitos B en el proceso de linfopoiesis. Durante este desarrollo se dedica un importante gasto biológico en generar este repertorio de anticuerpos. Y sucede, como dijimos, exclusivamente en el linfocito B. Entonces, ¿cómo se organizan los genes de inmunoglobulinas dentro del genoma humano? Ahora vamos a salir del linfocito B y vamos a ver cómo están organizados los genes de inmunoglobulinas en una célula que no es linfocito B. Por ejemplo, una célula hepática o cualquier célula del organismo que no sea una célula B. Bueno, estos son los 23 pares de cromosomas. Se conoce que en el brazo largo, en el telómero, en el extremo del brazo largo del cromosoma 14, se encuentran los genes que codifican para la cadena pesada. Se conoce que en la región centromérica del brazo corto del cromosoma 2 se encuentran los genes que codifican para la cadena kappa. Y en el cromosoma 22 los genes que codifican para la cadena lambda. Ocupan unas pequeñas regiones a nivel del genoma, como ven. ¿Sí? No ocupan todo el genoma, sino apenas unas pequeñas regiones. Cuando analizamos lo que sucede con el cromosoma 14 en esta región, esto es una ampliación de lo que pasa en esta región. Esto ahora lo conocemos bien porque el genoma humano es conocido completamente de punta a punta y se conocen exactamente las posiciones de cada uno de los genes. Se conoce que existe una gran cantidad de segmentos génicos variables de la cadena pesada. Cuando nosotros dijimos hoy que el exón que codifica para la región variable de la cadena pesada se llamaba BDJ, eso quería decir que estaba formado por 3 segmentos génicos, un segmento B, un segmento D y un segmento J. Estos que están en verdes son los segmentos génicos que se llaman B, ¿sí? Y existe una gran cantidad de segmentos B diferentes. Acá en amarillo tenemos los segmentos J, ¿sí? Hay 6 segmentos J diferentes. Y en azul, que acá está ampliado, ¿sí? Están los segmentos génicos D, ¿sí? Como ven, en el genoma humano, los segmentos B, D y J están separados, no están juntos. No vimos el exón BDJ que habíamos visto en el linfocito. Están separados. Más abajo, en 3' de todo este locus, aparece el locus mu
el delta, el gamma 3, el gamma 1, estos son los locos constantes. Como ustedes ven, la parte constante ocupa una región chiquita del genoma. La parte, digamos, importante del genoma es, digamos, está codificada por los segmentos variables. Lo mismo sucede con kappa. En verde están los B kappa, los segmentos génicos B kappa, y acá en amarillo los J. Hay 5 J y el resto son segmentos variables. Y acá chiquito, en azul, está el exón que codifica para C kappa, ¿sí? El dominio constante de la cadena kappa. Lo mismo para lambda, no vamos a entrar en detalle. Entonces, si contamos los segmentos génicos que codifican para inmunoglobulinas en el genoma humano, básicamente tenemos estos números. Para la cadena pesada existen 65 segmentos variables, 27 segmentos D y 6 segmentos J. La cadena liviana no tiene segmentos D, es solo BJ, ¿se acuerdan? La cadena pesada es BDJ y la liviana es solo BJ. Las cadenas kappa tienen 40 B kappa y 5 J kappa, y las lambda tienen 30 B lambda y 4 J lambda. Como ven, el número total de genes no es tan grande. Es importante, son centenas, pero no estamos hablando de 10 millones. ¿Sí? Es un pequeño número de segmentos, y con ese pequeño número de segmentos es que el sistema inmune construye su diversidad estructural. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace por un proceso que tiene diferentes etapas y diferentes mecanismos. El repertorio entonces de anticuerpos se define, como dijimos, como el número total de diferentes anticuerpos específicos que puede producir un individuo, y los mecanismos que generan la diversidad se pueden dividir en dos etapas principales. Una que es la que vamos a ver ahora, operan antes del encuentro con el antígeno. ¿Sí? Antes del encuentro con el antígeno. Esto sucede a nivel de la médula ósea y se caracterizan 3 mecanismos. El primero, conocido como recombinación BDJ o BJ. El segundo, diversidad en la unión. Y el tercero, asociación combinatoria entre cadenas pesadas y livianas. Entonces, ¿qué quiere decir recombinación somática de segmentos génicos? En el linfocito B, en su proceso de linfopoiesis, es decir, en su maduración, se activan una serie de mecanismos que producen que el ADN germinal, por ejemplo, aquí, este es el ADN que codifica para la cadena pesada. Como vimos hoy, existen los segmentos B, D y J, están separados en el genoma. Acá se representan uno de cada uno, pero sabemos que hay 65 B, hay 27 D y hay 6 J. Acá se representa solo uno de cada uno, pero imagínense la figura anterior. Se activa un proceso de recombinación génica a nivel del ADN, en donde un segmento D se va a recombinar con un segmento J, uno a uno. Se va a producir esta recombinación. Lo que queda en el medio se pierde, es decir, hay ADN que se pierde. Ese linfocito B perdió un pedazo de ADN en su genoma para producir esa recombinación. Después, en un segundo paso, se genera una segunda recombinación entre el DJ y el B, generando el exón BDJ. Esto es lo que encontramos a nivel del linfocito B, un exón BDJ recombinado. Lo mismo sucede con la cadena liviana. ¿Sí? El B y el J están separados, existen diferentes segmentos para cada uno, y se produce la recombinación a nivel del ADN genómico entre D y J, y lo que está en el medio se pierde. Esta recombinación somática se realiza en forma aleatoria, se piensa que es aleatoria, es decir, que cualquier B puede recombinarse con cualquier D y con cualquier J, o sea que hay un efecto aleatorio ahí de generación de diversidad, es decir, estadístico. Y el segundo elemento es que es irreversible. Una vez que se genera, no hay marcha atrás.
Lo que se perdió en el medio se perdió. ¿Sí? Se generó la recombinación y lo que estaba en el medio se perdió. Entonces, si vemos un poco la parte numérica del asunto y decimos que existen 40 kappa y 5 B kappa y 5 J, ¿no? Yo tengo 200 posibilidades de recombinar un B kappa con un J kappa. Tengo 120 posibilidades de recombinar un V lambda con un J lambda. Y tengo 10.530 posibilidades diferentes para recombinar un V, un D y un J de la cadena pesada. ¿Sí? Si digo que es aleatorio y cada uno tiene la misma probabilidad de recombinar con cualquiera de los otros, estos son simplemente las combinaciones posibles para ese número de genes. Si después decimos que una cadena pesada puede asociarse con una cadena liviana, un pH determinado se va a asociar con una cadena liviana determinada, esto se multiplica, es decir, para un V y un V kappa, un pH y un V kappa, en realidad es 10.530 por 200, me da 2 millones y pico de posibilidades, y para lambda me da 1 millón y pico de posibilidades. En total, a partir de este pequeño número de genes, de segmentos génicos, que apenas sobrepasan la centena, yo puedo llegar a más de 3 millones de posibilidades diferentes. Y cuando estoy hablando de posibilidades, estoy hablando de secuencias diferentes. Y cuando estoy hablando de secuencias, estoy hablando de estructuras diferentes. O sea, puedo generar más de 3 millones de estructuras tridimensionales que van a tener la capacidad de reconocer antígenos específicos. ¿Sí? ¿Cómo es el mecanismo que explica este proceso? Bueno, se conoce, el reconocimiento de este mecanismo le dio el premio Nobel a un investigador japonés, Tonegawa, que describió con detalle la biología molecular de este proceso. Cada segmento B de J está flanqueado por secuencias que se conocen como señalizadoras de recombinación, SSR. Acá tenemos, por ejemplo, el segmento B, el D y el J. Entonces vemos que existen estas secuencias, se caracterizan por un heptámero, un nonámero, separados por linkers que pueden ser de 23 o de 12 nucleótidos. ¿Sí? Estas secuencias se repiten siempre. Cada vez que encuentran un BH, van a encontrar esta secuencia de un lado. El D va a tener una secuencia de un lado y otra secuencia del otro lado. Estas secuencias de recombinación son reconocidas por unas enzimas que se activan específicamente en el linfocito B y también en el linfocito T, porque el receptor T también tiene este tipo de secuencias, pero a nivel del receptor T no se activan a nivel de los genes de inmunoglobulinas. Estas secuencias son reconocidas por estas enzimas conocidas como recombinasas RAG1 y RAG2, que son específicas del linfocito, tanto B como T. ¿Cómo sucede el mecanismo? Bueno, en una primera etapa, RAG se une a una secuencia señalizadora de recombinación, ¿sí? Que tiene un heptámero, un nonámero y un linker de 23. Se une a la segunda región señalizadora de recombinación con un linker de 12. Se genera una horquilla, ¿sí? De ADN, y estas enzimas cortan el ADN entre el B y el J, y esto se pierde. Es decir, ese ADN circular se pierde. Después del corte se produce la unión de las hebras generando el exón BJ en este caso. Lo mismo sucede con el BDJ. ¿Sí? O sea, las recombinasas son enzimas que actúan a nivel del ADN genómico, uniendo los segmentos génicos que están separados y generando esos exones que van a codificar para las regiones variables, tanto de la cadena pesada como de la cadena liviana. A nivel de la unión, cuando se produce la unión, ¿sí? Después del corte de las recombinasas de RAG1 y RAG2, esa unión no se produce en una forma única, sino que pueden pasar cosas a nivel de la unión. Por ejemplo, se pueden eliminar algunos nucleótidos y se pueden agregar otros nucleótidos, ¿sí? Entonces, tanto eliminar como agregar nucleótidos implica que en esa región
se genere un nuevo nivel de diversidad. Aparte de la diversidad de la recombinación, se puede generar una diversidad a nivel de la unión entre los segmentos que se van a unir. Esa unión se produce en una región, ustedes vieron con Marcelo que a nivel de la región variable de los anticuerpos, ¿sí? Hay regiones que se conocen como hipervariables. ¿Qué otro nombre tienen las hipervariables? Los CDRs, ¿sí? CDR1, CDR2 y CDR3. Las regiones hipervariables son los loops que van a interactuar principalmente con el antígeno. Esta diversidad de unión sucede principalmente en el CDR3. ¿Sí? CDR1 y CDR2 está codificado por el segmento B, pero el CDR3 está codificado en una parte por el segmento D, por el segmento B, por el segmento D y una parte del segmento J. ¿Sí? O sea, el CDR3 es la región más variable de todas, porque aparte de tener la variabilidad de secuencia, la recombinación tiene una variabilidad que se genera a nivel de la unión de los fragmentos. ¿Sí? Existen dos tipos de mecanismos, unas que se conocen como adiciones P y otras que se conocen como adiciones N, no vamos a entrar en detalle, ¿sí? Pero son importantes generadoras de diversidad estructural. Esto es lo que decíamos recién. Tenemos la región variable, CDR1, CDR2 y CDR3, ¿sí? Esta es la variabilidad. La variabilidad se mide en cada posición cuántos aminoácidos diferentes encontramos. Entonces vemos que dentro de la región variable hay regiones que son menos variables que otras, y en rojo están las tres hipervariables. Acá se ve la estructura tridimensional en donde el CDR1, CDR2 y CDR3 aparecen como loops, ¿sí? Que son como dedos, que son los que van a interactuar con el antígeno. Entonces, en suma, ¿no? Para entender esta parte, las diferencias de secuencia en los diferentes segmentos génicos B, D y J a nivel germinal generan variabilidad estructural. El CDR1 y CDR2 están codificados a nivel germinal. Toda esta parte corresponde al segmento B. El CDR3 agrega hipervariabilidad porque es a ese nivel en donde se produce la unión de segmentos BDJ para la cadena pesada o BJ para la cadena liviana. Estos procesos generadores de variabilidad, por recombinación, por diversidad de unión y por asociación de cadenas, se realizan en la médula ósea antes del encuentro con el antígeno. Entonces ahí hay una pregunta, que es una pregunta importante, y es, ¿qué es lo que hace el antígeno? Porque esto sucede antes de que el linfocito se encuentre con el antígeno. ¿Cuál es la función del antígeno? ¿Qué le parece? Yo generé un repertorio muy importante, de millones de estructuras diferentes, con un mecanismo que en realidad es aleatorio, ¿sí? Que sucede a nivel de recombinación entre segmentos, pero el antígeno, esta es una fase independiente del antígeno a nivel de la médula ósea. ¿Qué es lo que hace el antígeno en relación a esto? Bueno, esto sucede en la médula ósea, ¿no? La interacción con el antígeno va a suceder afuera de la médula ósea. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer el antígeno? Sí, pero que el antígeno se va a encontrar frente a un repertorio enorme, una cantidad de millones de linfocitos diferentes, cada uno con una estructura de anticuerpos diferente. Ahí va. Es decir, el antígeno que reconoce, o el anticuerpo que reconoce el antígeno, o el antígeno que interactúa con el anticuerpo, va a activar a ese linfocito. Eso también se conoce como selección. El antígeno selecciona
un anticuerpo que ya está armado. ¿Sí? Y esto es un concepto importante. El antígeno no dirige la formación del anticuerpo desde el punto de vista de la estructura. El antígeno selecciona una estructura que ya está preformada. En la médula ósea, donde no hay antígeno, se forman todas estas estructuras tridimensionales. El antígeno en realidad es como que tenemos millones de cerraduras diferentes y el antígeno es una llave que va a encontrar su cerradura específica y cuando la encuentra, la activa, la hace proliferar y diferenciar. Eso que es un concepto importante, porque antes se pensaba que el antígeno en realidad modelaba la respuesta de anticuerpos, ¿sí? Y que en cierta forma la proteína se adaptaba a la estructura tridimensional del antígeno. En realidad, lo que hace el antígeno es seleccionar una estructura que ya está preformada. Entonces, todo esto sucede a nivel de la diferenciación del linfocito B. Como dijimos, hay una fase independiente del antígeno que sucede a nivel de la médula ósea. En la médula ósea se van a generar estos receptores antigénicos mediante el rearreglo de los genes de inmunoglobulina o la recombinación de los genes de inmunoglobulina. Se va a producir a ese nivel una selección positiva y una selección negativa de clones, que vamos a ver ahora un poco más adelante. Esto en realidad sucede, como dijimos, a nivel de la médula ósea. El progenitor B va a activar el proceso de rearreglo de los genes de inmunoglobulinas y se va a transformar en una célula B madura que va a salir de la médula ósea, va a pasar a la periferia y va a entrar en la segunda fase, conocida como fase dependiente del antígeno. Esto va a suceder en los órganos linfoides secundarios o periféricos, donde va a suceder la diferenciación a plasmocitos, diferenciación a células B memoria, maduración de la afinidad mediante un proceso conocido como hipermutación somática y el cambio de clase. Esto sucede en la periferia, la célula B va a interactuar con el antígeno y si interactúa con el antígeno se va a activar. Si no interactúa con el antígeno se va a morir porque requiere de la señal del antígeno para sobrevivir. Y la activación, como dijimos recién, va a activar una serie de mecanismos: formación de plasmocitos, generación de células memoria y cambio de clase, maduración de la afinidad y cambio de clase. A nivel de la médula ósea, como dijimos, el progenitor B o la célula progenitora linfoide va a interactuar con las células estromales de la médula ósea. Esta interacción es muy importante desde el punto de vista del diálogo celular y molecular que se genera a ese nivel. Acá tenemos una microfotografía donde están las células estromales y cada una de estas chiquitas son las células linfoides en íntimo contacto con la membrana. Acá vemos una microfotografía electrónica donde se ve, acá abajo tenemos la célula estromal y arriba la célula linfoide, donde se ve el contacto célula-célula que se produce a ese nivel. Hay una gran comunicación celular entre ambas células. Eso se da a través de receptores específicos de membrana. Hay diferentes estadios: el estadio pro-B, el estadio pre-B y la célula B madura, que es la que sale de la médula ósea. Estos estadios se pueden estudiar desde el punto de vista de cómo se produce el proceso de recombinación de genes de inmunoglobulina en su interior. Y esto lo vemos en esta figura. En la célula progenitora, a nivel del ADN genómico, todo se encuentra en estado germinal. No se produjo ninguna recombinación todavía, ¿sí? Está en estado germinal. Cuando decimos estado germinal, es la configuración génica que está en cualquier célula del organismo. A nivel de la etapa temprana del estadio pro-B, empieza la primera recombinación, que es la recombinación DJ de la cadena pesada. En la etapa tardía se completa el rearreglo BDJ, ¿sí? Todavía no tenemos proteína expresada. Cuando la célula entra en el estadio pre-B, se empieza a expresar la proteína CMU, es decir, solo la cadena pesada, en el linfocito. Esta cadena pesada se asocia con una proteína que se llama pseudocadena liviana y se expresa en la membrana. Es lo que vemos acá.
es la cadena pesada asociada a la pseudo cadena liviana. Y eso se conoce como receptor pre-B. Eso caracteriza el estadio pre-B. El receptor pre-B es muy importante porque genera una señal a nivel de la superficie celular que si ese receptor tiene la cadena pesada correctamente recombinada, ¿sí? Si el proceso de recombinación fue correcto, genera una señal que permite la sobrevida de esa célula. Si el proceso de recombinación generó una proteína que no se expresa, por ejemplo, que no llega a expresarse en la membrana, o que tiene algún defecto estructural que impide que la señal se produzca, esa célula se muere. Entonces, a este nivel existe un primer control de calidad de la recombinación, en donde solo aquellas recombinaciones de cadena pesada que fueron efectivas sobreviven, el resto se mueren, y las células se mueren. Hay una gran mortalidad por apoptosis a nivel de la médula ósea por este mecanismo. Si este reconocimiento manda una señal correcta, pasan dos cosas. Primero, hay una proliferación de ese clon. Ese clon prolifera, el que tiene esa secuencia. En segundo lugar, se inactiva el proceso de recombinación. Es decir, una vez que hay uno que funciona bien, se inactiva el resto. Es decir, no sigue el proceso de recombinación de genes de la cadena pesada. Es decir, un linfocito B solo tiene un tipo de anticuerpo en su membrana. Solo tiene un tipo de recombinación B de J en su membrana. Ese proceso se conoce como exclusión alélica. Exclusión alélica quiere decir que una vez que un alelo se rearregló correctamente, se inhibe la recombinación de otros. ¿Sí? Y lo tercero que pasa es que se activa el proceso de recombinación de la cadena liviana. ¿Sí? Entonces, la cadena pesada se rearregla primero, si se hace bien, se envía una señal, se inhibe el rearreglo de la cadena pesada y se activa el rearreglo de la cadena liviana. ¿Qué es lo que sucede acá? En la fase final del estadio pre-B se rearregla la cadena liviana y a nivel de la célula B madura se encuentra tanto proteína de la cadena pesada como proteína de la cadena liviana. Eso se expresa en la superficie como una IgM completa. ¿Sí? Ahí también existe una señalización, que es muy importante. Si la IgM completa se expresa correctamente, la señal que recibe puede ser una señal de sobrevida, pero también puede ser una señal de muerte. Entonces, a este nivel operan dos mecanismos que se conocen como selección positiva y selección negativa. Si el reconocimiento de esta inmunoglobulina de membrana es de alta afinidad a nivel de la médula ósea, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que está reconociendo una molécula propia, porque en la médula ósea no hay antígenos. Si reconoce con alta afinidad una molécula propia, en este estado de diferenciación se genera una señal que lleva a la muerte de esa célula. ¿Y qué importancia tiene eso? Es un sistema de tolerancia, de regulación. Eso hace que aquellos anticuerpos que reconocen con alta afinidad estructuras propias son eliminados a nivel de la médula ósea. Es uno de los mecanismos de tolerancia o de regulación. ¿Sí? Pero si no hay reconocimiento, si el anticuerpo no reconoce nada, la célula también se muere. ¿Sí? La célula también se muere. Entonces lo que requiere la célula para sobrevivir es una interacción de baja afinidad. La interacción de baja afinidad lo que dice es: no reconozco un antígeno propio con fuerza, pero tengo el mecanismo asociado al anticuerpo para que se produzca una señalización. Si no hay señalización, esa célula se muere, porque posiblemente no funcione. ¿Entiende? Es un mecanismo que no funciona si no hay señalización. Entonces, selección positiva y selección negativa. Selección negativa quiere decir eliminación de células o que no reaccionan con nada o que reaccionan con alta afinidad. Y la selección positiva es una ventanita de afinidades, de baja afinidad, que es lo que genera la señal de sobrevida a este nivel. Bueno, el linfocito B inmaduro a nivel de la médula ósea
tiene la capacidad, al salir, convertirse en célula D madura, de coexpresar IgM e IgD en su superficie. Entonces, ¿cómo es esto? Dijimos que en realidad un linfocito expresa un solo tipo de anticuerpo y acá estamos diciendo que en realidad expresa dos, IgM e IgD. ¿Qué parte es igual y qué parte es diferente de esos anticuerpos de membrana? Por ejemplo, la región variable, ¿es igual o es diferente en la IgM y la IgD? La región variable entre la IgM y la IgD de un linfocito. ¿Es diferente? ¿Estás de acuerdo? No, es igual. Porque el BDJ y el BJ se recombinó en esa célula, hay una sola recombinación. La parte variable está codificada por ese exón. Lo que cambió fue la parte constante. ¿Se entiende? Lo que cambió es un juego de palabras, pero lo que cambió es la parte constante. Es decir, un clon tiene siempre la misma región variable, tanto de la cadena pesada como la de la liviana. Pero puede existir el cambio de clase. El cambio de clase lo que indica es que la región constante se puede cambiar de un isotipo a otro. Por ejemplo, de IgM a IgD, a IgG, a IgA, etc. Lo vamos a ver ahora un poco después. ¿Tá? Tanto la IgM como la IgD se pueden expresar o transcribir, o digamos, la expresión de IgM y IgD se pueden regular por splicing alternativo. Es decir, se expresa un ARN mensajero largo y por splicing yo puedo expresar IgM o IgD en la misma célula. O sea, la diferencia es en la región constante, lo que se mantiene constante es la región variable. ¿Se entiende esto? Es un juego de palabras, pero es un concepto importante. Un linfocito B siempre va a expresar un BDJ y un BJ. ¿Sí? Porque eso es lo que sucedió a nivel del ADN genómico y eso es irreversible. El cambio de clase implica cambiar la región constante. ¿Sí? La región constante no requiere, vamos a ver ahora un poco después, pero digamos, puede ser secuencial. Yo puedo tener en el caso de IgM e IgD las dos formas, ¿tá? Tanto IgM como IgD. Cuando analizamos la linfopoiesis B, también vemos que hay otras proteínas que se expresan, aparte de los anticuerpos, en relación a los diferentes estadios de diferenciación. Por ejemplo, las recombinasas. Y acá vemos intensidad de expresión. Y vemos con realidad como dos olas, ¿no? Hay una primera ola acá de RAG y una segunda ola acá de RAG. ¿Qué indica esas dos olas de expresión de RAG? Está viendo recombinación, pero... Primero la pesada, ahí va. Cuando se prende acá, RAG se recombina BDJ, después se apaga. Y esto es importante que se apague, porque las recombinasas son proteínas complicadas, porque en realidad están cortando el ADN. ¿Sí? Entonces, cuando se activa el linfocito B y hay una proliferación a nivel del estadio pre-B, las RAG se apagan. ¿Sí? Y se prenden de nuevo cuando hay que recombinar la cadena liviana. ¿Sí? Bueno, TDT es la que agrega nucleótidos a nivel de las uniones. Esta es la que codifica para la pseudocadena liviana, es decir, que se expresa a nivel del estadio pre-B. Y bueno, otras proteínas que también se expresan, que algunas vamos a ver más adelante. O sea, el estudio de la linfopoiesis B se puede estudiar desde el punto de vista de qué es lo que sucede con los genes de inmunoglobulinas, pero también con la expresión de otras enzimas y proteínas importantes en el metabolismo de este tipo de células. Como dijimos, la señalización que se da a nivel del receptor B, el producto proteico funcional, es usado para terminar el proceso de rearreglo conocido como exclusión alélica. Entonces, al principio de ProB no hay, esta es la membrana del linfocito, no hay expresión de proteína, sucede el rearreglo de la cadena pesada, se expresa el receptor pre-B en la superficie. Si hay una buena señalización, se activa, se para el rearreglo de la cadena pesada y se activa el de la cadena liviana y se va a expresar el receptor
B completo, con su cadena pesada y con su cadena liviana. Si esto está correctamente expresado y la señalización es correcta, se para el rearreglo de la cadena liviana y se llega al estadio célula B madura. Este proceso de exclusión alílica asegura que cada célula expresa receptores B productos de un único rearreglo para cada cadena. ¿Sí? O sea, la exclusión alílica es lo que nos asegura esa situación. Entonces, esto lo podemos ver de otra forma. Si la unión de antígenos propios en la médula puede conducir a la degresión o inactivación de células B maduras. Tenemos la linfopoiesis B. Si no existe, como dijimos, expresión del receptor pre-B, esta célula se muere por apoptosis. Las que expresan pre-B correctamente proliferan, se activa la expresión de la inmunoglobulina completa, cadena pesada y cadena liviana. Y acá sucede esto que dijimos hoy. Si existe una fuerte interacción con el antígeno, la célula se muere. Esto es lo que se conoce como selección negativa. Si no existe interacción, la célula se muere. Y si existe un débil reconocimiento con el antígeno, se activa el proceso de selección positiva, genera una señal de sobrevida, ¿sí? Y la célula continúa su proceso de diferenciación. Existen diferentes tipos de linfocitos B. Lo vamos a nombrar ahora simplemente para puntualizar. Un tipo de linfocitos B es el clásico, conocido como B2, es este que estuvimos viendo. Se genera en la médula ósea, con estos estadios, pro-B, pre-B, célula B madura, después sale a la circulación, sale de la médula a la circulación, pasa por el vaso, genera un tipo celular que se conoce como B2 transicional, que expresa IgM de superficie, y este se puede transformar en dos tipos: el B2 folicular, que es el linfocito B clásico, que después expresa IgM, IgD, y que después va a diferenciarse a plasmocito, a mutar, va a generar el proceso de mutación somática, cambio de clase, etc. Y una subpoblación que se conoce como B2 de zona marginal, que expresa solo IgM. ¿Sí? Y existe una segunda subpoblación, que se conoce como B1, que se origina en el hígado fetal. El progenitor no está en la médula ósea, sino que está en el hígado fetal. Esta célula también tiene estadios pro-B, pre-B y célula inmadura, y sale del hígado fetal y genera esta población conocida como B1, que expresa IgM y este marcador conocido como CD5, que es un marcador también de linfocitos T. ¿Sí? Esta subpoblación es una subpoblación que es diferente a la anterior. Genera anticuerpos solo IgM, de baja afinidad, pero que están en primera línea de defensa. Este tipo de anticuerpos se conocen como anticuerpos naturales o polirreactivos, que son anticuerpos que tienen la capacidad de reconocer en forma inespecífica una cantidad importante de estructuras diferentes. ¿Sí? Representan menos del 10% de las células B totales, pero son muy importantes porque son una primera línea de defensa. Se acercan un poco al concepto de inmunidad innata. Digo, no es inmunidad innata, pero se acercan un poco a ese concepto. Porque son receptores que no tienen un conjunto de genes bastante restricto, no mutan, no cambian de clase y reconocen en forma polirreactiva diferentes tipos de antígenos. Nosotros nos vamos a centrar, el estudio un poco de la inmunología se centra en este tipo, la población B2, que son los linfocitos B clásicos, y son los más estudiados. Entonces, el linfocito B sale de la médula ósea, entra en la circulación, pasa por el vaso, ¿sí? Entra a través de las venas a nivel del ganglio linfático, a través de las vénulas endoteliales altas, sale a nivel del área T, ¿sí? Si no encuentra al antígeno a ese nivel, genera un tráfico a través del área B y sale a través de la médula y se va por la circulación linfática. ¿Sí? Va por la linfa, vuelve a la circulación y hace ese proceso de recirculación. ¿Qué pasa cuando
el linfocito entra, sale, digamos, de la vérula, entra en la zona T y está el antígeno. ¿Sí? Está presente el antígeno que va a reconocer ese anticuerpo que está en su superficie. Ese linfocito se va a activar, ¿sí? Va a recibir una señal a través de su receptor. Vamos a ver ahora cómo se realiza esa señalización. Se va a activar. El linfocito B tiene la capacidad, como vieron seguramente con Teresa, el linfocito B tiene la capacidad de endocitar el antígeno y presentar el antígeno en su superficie. ¿Sí? O sea que aparte de activarse por el antígeno, tiene la capacidad de presentar el antígeno a los linfocitos T. ¿Sí? El linfocito B es una muy buena célula presentadora de antígeno. Entonces se activa y presenta antígenos al linfocito T. Al presentar antígenos al linfocito T, el linfocito T también se activa y empieza a generar señales. ¿Sí? Es como un círculo, digamos, un diálogo celular, genera señales de activación del linfocito B. Este linfocito B se activa y diferencia, se va a la zona B y genera estas estructuras que se conocen como centros germinativos, ¿sí? Que son proliferaciones de linfocitos B a nivel de la zona B de los ganglios linfáticos. Acá se produce una diferenciación, ¿sí? Proliferación y diferenciación, que termina en la generación de plasmocitos o células de memoria, ¿sí? Que van a salir a la periferia, ¿sí? Y estos plasmocitos son las principales células productoras de anticuerpos, ¿sí? O sea, el antígeno activa el linfocito B se diferencia y va a generar plasmocitos o células de memoria que van a producir anticuerpos específicos contra el antígeno, porque el antígeno lo seleccionó, ¿sí? ¿Cómo llega el antígeno a esos sitios? Bueno, hay diferentes formas. Llegan a través de células dendríticas que están en la médula, llegan a través de macrófagos que se encuentran a nivel de los senos subcapsulares, o puede llegar también en forma soluble a través de unos conductos que se conocen ahora, que sean directos hacia los centros germinativos. Entonces, un antígeno, como vieron con Marcelo seguramente hace un rato, en este caso una proteína, puede tener epítopes B y epítopes T. Los epítopes B son aquellos que van a ser reconocidos por los anticuerpos. Los epítopes T van a ser aquellos reconocidos por los receptores T. Entonces, este antígeno va a ser reconocido por el linfocito, ¿sí? A través de su anticuerpo. Acá va a generar una señal de activación, pero a su vez este linfocito también va a procesar ese antígeno y lo va a presentar epítopes en su superficie, epítopes T, que van a ser reconocidos por los linfocitos T, y acá se va a generar este diálogo TB, esta interacción TB. Señal importante, esta señal entre T y B va a generar una activación del linfocito B, que en un primer momento y fuera del centro folicular puede generar plasmocitos, que se conocen como plasmocitos de vida corta, ¿sí? Se genera una diferenciación rápida, plasmocitos que empiezan rápidamente a expresar IgM, es una primera también barrera de generación de anticuerpos, lo que se ve por ejemplo en la respuesta primaria de anticuerpos, una activación rápida, plasmocitos de vida media corta que producen altas concentraciones de IgM, pero esta activación lleva a estos linfocitos B hacia el folículo linfoide, hacia el centro germinal. Y el centro germinal es una estructura microanatómica que se encuentra a nivel del ganglio linfático, que tiene una estructura típica. Tiene esta zona muy rica en núcleos que se conoce como zona del manto, que ahí es donde se encuentran los linfocitos B de zona marginal. Esos se encuentran ahí en la zona del manto. Y después existen como dos zonas. Una zona conocida como zona oscura y la zona clara del centro germinativo. En la zona oscura se encuentran un tipo de células que se conocen como centroblastos, que son células que están duplicándose a alta velocidad. Fueron seleccionadas por el antígeno, se activaron tanto por el antígeno como por la ayuda de los linfocitos T, y arrancaron un proceso de proliferación y de diferenciación.
El otro proceso que se activa acá, que vamos a ver un poco más adelante, es un proceso que se conoce como de mutación somática. Aparte de proliferar y diferenciarse, una enzima intracelular que se conoce como AID, es una ciclidil de aminasa, tiene la capacidad de modificar el ADN genómico en las regiones adyacentes al rearreglo de los genes de inmunoglobulina. Es una enzima que muta específicamente esa región solo en los linfocitos B. ¿Sí? Entonces, esta enzima agrega diversidad, porque una mutación implica un cambio de la información, puede llevar a un cambio aminoácido, puede llevar a que haya un codón stop, ¿sí? Puede llevar a modificar en forma importante las interacciones que se dan entre una molécula y otra, ¿sí? Todo eso sucede en la zona oscura. De la zona oscura los linfocitos pasan a la zona clara, ¿sí? O sea que este es el foco del tránsito, y en la zona clara se produce la selección de aquellos clones que reconocen un antígeno con alta afinidad, ¿sí? Esa selección en realidad lo que genera es un proceso conocido como maduración de la afinidad. Maduración de la afinidad quiere decir que solo los que tienen alta afinidad son seleccionados. Los que tienen baja afinidad no reciben una señal de sobrevida y se mueren. Cuando uno suma el proceso, lo que encuentra es que la afinidad aumenta, madura, ¿sí? Y el segundo proceso que sucede en la región, en la zona clara, es lo que se conoce como cambio de clase, ¿sí? Cambio de clase es que a ese nivel se produce el cambio de isotipo. Una célula puede pasar de expresar IgM a IgG a IgA, etc. La AID también participa en ese proceso, lo vamos a ver ahora. Entonces, un elemento fundamental que estamos viendo en todo este proceso es lo que se conoce como activación linfocitaria. Hay señales que se transmiten a través del receptor B hacia el interior celular. Esto fue la estructura de anticuerpo que está en la membrana. Dijimos que no tiene en la región C-terminal información suficiente como para generar una traducción de señal propia. Por eso el BCR o receptor B se tiene que acoplar a estos correceptores conocidos como Ig-beta, Ig-alfa, ¿sí? Y eso es lo que se llama el complejo receptor B. Estos correceptores tienen, sí, capacidad de transducir señal al interior celular a través de estos motivos conocidos como ITAM, que son motivos de activación china. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en forma muy resumida, y no vamos a entrar en detalle, el receptor B con los correceptores Ig-alfa e Ig-beta, interactuando con el antígeno, produce un cross-linking, la acumulación de receptores. Se acumulan estos motivos de activación a través de los ITAM, a través de tirosinas. Existen quinasas de membrana que activan a estos motivos, ¿sí? A través de fosforilación. Es decir, hay quinasas que fosforilan a esas tirosinas y activan estos motivos. Estos motivos fosforilados activan una proteína que es central en la activación del linfocito B, que se llama SIC, ¿sí? Y la activación de SIC, acá, que está acá, va a activar una cascada intracelular, ¿sí? Que va a llevar a diferentes vías de activación que van a terminar en la síntesis de factores de transcripción que van a prender específicamente algunos programas de expresión génica en el linfocito B. ¿Sí? Entonces, a través del receptor B hay una cascada de señalización basado en quinasas de tirosina. No es el único receptor que participa en la activación. Por ejemplo, existen receptores de complemento, ¿sí? Que también activan y aumentan la señalización a través del BCR. Existen también receptores tipo TLR, eso lo vieron con Teresa cuando vieron la inmunidad innata, es decir, que pueden
unir por un lado al receptor B y por otro lado el antígeno unir a un TLR y generar una doble señal a través del BCR y del TLR, aumentando la activación. Toda esta activación genera proliferación y diferenciación celular. Otro tipo de señal que es importante en la activación del linfocito B es la activación a través de la interacción con los linfocitos T, a través del diálogo o la cooperación BT. Y una molécula importante es CD40 y CD40 ligando. Entonces, dijimos, el linfocito B tiene capacidad de presentar antígenos, al linfocito T, acá genera una activación del linfocito T. El linfocito T expresa el CD40 ligando y puede expresar citoquinas. El CD40 ligando reconoce a CD40 al linfocito B y las citoquinas reconocen a los receptores de citoquina en el linfocito B, y acá se genera ese diálogo, ¿sí? Primero del linfocito B al T y después del T al B, ¿sí? A través de estos receptores, y esto genera también proliferación y diferenciación celular. O sea, los mecanismos de activación linfocitarios no son únicos, hay varios mecanismos de activación. Algunos requieren solamente el antígeno y otros requieren de la cooperación entre linfocitos T y linfocitos B. Vamos a ver más adelante, y posiblemente también lo vieron con Marcelo, que existen antígenos que se conocen como T dependientes y otros que se conocen como T independientes. Los T dependientes requieren de la ayuda del linfocito T, pero los T independientes tienen ciertas características que hacen que el linfocito B, solo con la presencia del antígeno, se active completamente. Existen también receptores o vías de señalización que son inhibitorias, ¿sí? Así como dijimos que había motivos de activación basados en tirosinas, también existen motivos de inhibición basados en tirosina, ¿sí? Este receptor que tiene un ITIM, cuando reconoce el ligando, se fosforila, y este ITIM fosforilado, en vez de activar a SIC, en vez de activar a una quinasa, lo que activa es una fosfatasa. Y la fosfatasa hace totalmente lo contrario a la quinasa. La quinasa agrega fosfato, la fosfatasa saca los fosfatos. O sea que una fosfatasa activa es un gran inhibidor celular, ¿sí? Bien, entonces los dominios SH2 que contienen las tirosina-fosfatasa son importantes inhibidores de la respuesta inmune a través de este mecanismo. Existe un receptor de membrana que se activa en los linfocitos B, que se conoce como FC gamma R2B. Es un receptor que reconoce a los anticuerpos, reconoce el FC de los anticuerpos, ¿sí? Y este receptor tiene ITIMs en su secuencia y activa a esta fosfatasa que se conoce como SHIP, ¿sí? Y esta fosfatasa toma el inositol trifosfato y lo defosforila y lo transforma en bifosfato y le saca, digamos, en realidad su capacidad activadora, ¿sí? Este receptor inhibidor en realidad es muy importante porque el mismo linfocito B tiene un anticuerpo que puede generar una reacción de activación, ¿sí? Genera la activación celular reconociendo el antígeno. Pero cuando anticuerpos solubles también reconocen el antígeno y reconocen al FC y reconocen al receptor FC2B, ¿sí? Generan una señal inhibitoria. ¿Qué importancia tiene esto? Que cuando yo tengo suficiente concentración de anticuerpo soluble, no tiene sentido que el linfocito siga produciendo anticuerpos, ¿sí? Es un mecanismo de regulación de la producción de anticuerpos. Cuando yo inmunizo a un animal, yo produzco un aumento de la concentración de anticuerpos, pero ese aumento no es infinito. Llega a un pico y después decae y llega a un nivel basal, ¿sí? Este tipo de receptores inhibitorios son importantes para justamente regular el desarrollo de la respuesta inmune, ¿sí? Por eso es que tiene un sentido biológico la existencia de estos receptores. Uno podría decir, ¿para qué necesito una señal inhibitoria en un linfocito B? Yo lo que quiero es que produzca anticuerpos. En realidad, quiero que produzca anticuerpos, pero hasta determinado momento, y después que no se necesite más, el mismo sistema regula negativamente la producción de esos anticuerpos. Entonces, ¿qué es lo que sucede
con la activación y el centro germinativo en esta diferenciación del linfocito B en periferia, en presencia con el antígeno? Bueno, encontramos la interacción BT, la entrada a la zona oscura, la proliferación de estas células que se conocen como centroblastos, que están en la zona oscura. Acá hay proliferación y hay hipermutación somática. Estos centroblastos terminan la proliferación y pasan a la zona clara. Acá se genera la selección por alta afinidad de las células B y el cambio de clase o switching de isotipos. ¿Sí? Acá existen otras células como las células dendríticas foliculares, que son células que están mostrando el antígeno en su superficie y generan la selección positiva de aquellos clones de alta afinidad. En cierta forma, en esta región lo que sucede es una competencia entre los linfocitos que pasaron a la zona clara por el antígeno. El que gana la competencia se lleva la señal de sobrevida, ¿sí? Y el que gana la competencia es el que tiene la mayor afinidad, ¿sí? El que se une con más fuerza es el que recibe la señal. El que pierde en esa carrera se queda sin la señal, y si se queda sin la señal se muere, porque esa señal es una señal de sobrevida. A través de ese mecanismo se generan anticuerpos de alta afinidad, ¿sí? Es decir, el proceso de mutación somática no es que direcciona mecanísticamente las mutaciones hacia donde tienen que ir. El proceso, al principio, es aleatorio, pero es el antígeno que selecciona aquellos de alta afinidad. Los que son de baja afinidad no aparecen en el resultado, porque se mueren, ¿sí? El proceso termina, entonces, con la diferenciación final, que es la generación de linfocitos B memoria y la generación de células plasmáticas. Entonces, estos mecanismos que vimos recién forman parte de la segunda etapa de la generación de diversidad. La primera era en la médula ósea, independiente del antígeno. La segunda es en la periferia y es dependiente del antígeno, después que se encuentra el antígeno. Y los mecanismos son el de hipermutación somática y el cambio de clase. La hipermutación somática es, como dijimos, un mecanismo que va acumulando mutaciones, ¿sí?, en las regiones variables de los genes que codifican por los anticuerpos. Como ustedes ven, si uno analiza una inmunización de un animal, 7 días después de la inmunización, 14 días, una inmunización secundaria y una inmunización terciaria, uno ve que a medida que pasa el tiempo, cada una de estas barras oscuras son mutaciones que se encuentran a nivel de las regiones variables de los anticuerpos, ¿sí? Y ven cómo se van acumulando estas mutaciones y que estas mutaciones se acumulan preferencialmente a nivel de los CDRs, que son los sitios de reconocimiento antigénico, ¿sí? Y acá al costado vemos cómo va evolucionando la afinidad, ¿sí? La afinidad, cuando más baja, es decir, cuando este valor es más bajo, la afinidad es más alta, ¿sí? Entonces, aparte de acumular mutaciones, lo que se ve es que hay un aumento muy importante en la afinidad, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, el sistema inmune madura su afinidad a través de este mecanismo de hipermutación somática, ¿sí? El que selecciona los clones es el antígeno, ¿sí? El proceso de hipermutación somática introduce mutaciones, algunas que son de alta afinidad y otras que son que no cambian la afinidad y otras que reducen la afinidad. Las que reducen la afinidad y las que mantienen la afinidad no son seleccionadas, se mueren. Las que quedan son las que son seleccionadas, ¿sí? O sea, es un concepto central de la inmunología, que es el concepto de selección clonal, ¿sí? Yo tengo clones y el antígeno selecciona aquellos clones que interactúan con alta afinidad, ¿sí? El resto no reciben la señal y se mueren. Entonces, esto también es como forma de resumen. Se produce la activación del linfocito B virgen, la presentación al linfocito T, esto para los tipos de antígenos T dependientes, recibe la doble señal del lado del antígeno y del lado del linfocito T. Se induce esta enzima que se conoce como AID, que es la que participa en el proceso de mutación somática, en el proceso de cambio de clase. Entra en el centro germinativo. Algunas células van a mutar y que van a generar receptores que no van a aumentar la afinidad, que van a ser de baja afinidad, y estas células se van a morir.
estas también. Solo las de alta afinidad van a ser seleccionadas y van a recibir la señal de sobrevida. Y finalmente, con lo que nos vamos a quedar son solo con células de alta afinidad. ¿Sí? Los que sobreviven son los que cuentan la historia, en este caso. Los otros, los que no mejoraron su afinidad, se murieron. El otro proceso, aparte del de la mutación somática, es el cambio de clase. ¿Sí? El cambio de clase involucra recombinación a partir de regiones específicas, conocidas como regiones de switch. Entonces, veamos un poco esta figura. Acá tenemos el exón BDJ, ¿sí? Esto sucede en un linfocito B. Tenemos el exón BDJ que va a codificar para la región variable de la cadena pesada. Estamos hablando acá de ADN genómico. ¿Tá? Acá tenemos los exones que codifican para CMU, ¿sí? Y hay una región intergénica que tiene esta región que se conoce como región de switch. Enseguida, después de CMU, está C-delta, que codifica para IgD. Más abajo está gamma 3, gamma 1, alfa 1, gamma 2, bueno, todos los isotipos, los diferentes isotipos. ¿Sí? Entonces, este proceso ocurre en células B activadas a nivel de ADN genómico e involucra deleción de ADN que está intermedio entre las regiones constantes. El primer evento de switch o de cambio de clase se realiza entre la región SMU, ¿sí? Switch MU, y una región de switch que está corriente abajo, ¿sí? A nivel genómico. En este ejemplo se muestra que el SMU interactúa con el S-alfa-1. El S-alfa-1 está acá, ¿lo ven? SMU y S-alfa-1. Este interactúa con este, se genera este bucle, ¿sí? Esto se corta y se pierde, ¿sí? Entonces, ¿qué anticuerpo va a secretar este linfocito? ¿Qué clase de anticuerpo va a secretar ese linfocito? Todo esto se corta y se va. Lo que queda es esto. Va a secretar este anticuerpo. Es un alfa-1, una IgA1. La IgA1 está formada por una cadena pesada alfa-1. ¿Sí? Entonces, este BDJ, como decíamos hoy, es único, ¿tá? Es una recombinación única para ese linfocito. Ese mismo linfocito puede recombinar, puede cambiar su región constante de CMU a corriente abajo a alfa-1, por ejemplo. Lo que quedó lo que se perdió en el medio se perdió, eso es irreversible. Pero esta célula puede generar un segundo switch más abajo, solo más abajo, ¿sí? Porque es lo que queda. Este alfa-1 podría ir hacia alfa-2, por ejemplo, ¿sí? Pero no puede volver atrás, no puede volver a hacerse CMU, ¿sí? Esto va en una sola dirección, es irreversible, ¿sí? Este proceso de recombinación. Este proceso no es aleatorio. El proceso de recombinación BDJ y BJ, ese sí era aleatorio. Se podía elegir uno u otro. Este no es aleatorio, sino que depende de las citoquinas que estén presentes en el momento que se produce el cambio de clase. Dicho de otra forma, existen las citoquinas a este nivel son básicamente producidas por los linfocitos T. ¿Sí? Los linfocitos T pueden dirigir el tipo de isotipo que va a expresar un linfocito B. ¿Sí? Lo vamos a ver cuando veamos mecanismos de vectores celulares, los diferentes tipos de células T y cómo pueden dirigir la respuesta de anticuerpos. ¿Tá? Esto se ve acá en una forma muy resumida. Yo tengo la célula B activada, digamos los centrocitos que se van a diferenciar en células plasmáticas que van a producir anticuerpos. En presencia, por ejemplo, de TGF-beta, que es una citoquina producida por el linfocito T, en presencia de TGF-beta, esta célula cambia de clase para expresar principalmente IgA o IgG2B. Pero, por ejemplo, si esta célula está en presencia de interleuquina 4,
¿sí? Este plasmocito va a cambiar de clase para expresar principalmente IgE o IgG1. ¿Sí? O sea, depende de la sopa de citoquinas que esté presente en el momento donde se produce el cambio de clase, un plasmocito puede switchear, cambiar de clase hacia un isotipo o hacia otro. Y los isotipos son muy importantes porque en cierta forma son lo que están indicando la región efectora de la respuesta. Ustedes saben que no es lo mismo un EGM que un IgG1. Y tampoco es lo mismo un IgG1 que un IgE. Un IgE, por ejemplo, puede generar reacciones alérgicas, puede activar mastocitos, puede generar una reacción inflamatoria importante. Un IgG1 no. ¿Sí? Entonces, el isotipo es muy importante en el tipo de respuesta. Cuando veamos mecanismos efectores humorales, vamos a centrarnos bien en la importancia de cada isotipo. Lo importante ahora es que los diferentes isotipos se generan por un proceso que se conoce como cambio de clase, y ese cambio de clase está determinado por la presencia de citoquinas específicas. La enzima esta fue una enzima que se descubrió no hace demasiado, a principios de los años 2000. Es la AID, es una citidina que participa tanto en el cambio de clase como en el proceso de hipermutación. Y la deficiencia de AID, existen mutaciones que generan deficiencias de AID y generan una patología que se conoce como síndrome hiper-IgM. Es una patología que es poco frecuente, sucede principalmente en niños, y esos niños generan solo IgM de baja afinidad. No tienen la capacidad de cambiar de clase, porque les falta esta enzima, si solo quedan en IgM, que es el primer isotipo, y no pueden mutar sus anticuerpos, es decir, no pueden madurar su afinidad. Quiere decir que tienen respuestas muy pobres contra una serie de microorganismos que usualmente tienen enfermedades a repetición y muchas veces, digamos, sufren mucho, digamos, desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas. A nivel del centro germinativo final, se genera, como dijimos, dos tipos de subpoblaciones: el plasmocito, que es productor de anticuerpos, y la célula B memoria, que expresan ciertas moléculas que vamos a ver. El plasmocito tiene produce el mismo anticuerpo que pero la diferencia es que no lo ancla en la membrana. Es decir, ahí existe también un splicing alternativo que lleva a que ese dominio transmembrana no se exprese y el anticuerpo es secretado al exterior. Es decir, le falta la colita esta, ¿sí?, que lo ancla en la membrana y se secreta. Esto fue lo que vimos hoy. Es la población B1 folicular, es la principal, ¿tá? Pero recuerden, están también la población B de zona marginal y la población B1. Estas dos poblaciones son las que representan el tipo de respuesta T independiente, ¿sí? La respuesta T independiente implica el reconocimiento de los receptores de superficie, básicamente de epítopes que son repetitivos, macromoléculas repetitivas, como ácidos nucleicos, polisacáridos, y generan una respuesta de tipo IgM principalmente, de células plasmáticas de baja vida y que no generan mutación somática. Requieren de la interacción de estos epítopes repetitivos con múltiples receptores de membrana. Esto produce una fuerte activación, ¿sí? Pero esta activación genera los plasmocitos de corta vida, una rápida expresión y secreción de IgMs, y después esas células se mueren, ¿sí? No generan memoria, no cambian de clase y no maduran la afinidad. Son una buena respuesta rápida frente a la infección, pero no generan una inmunidad a largo plazo. Entonces, en resumen, básicamente lo que vimos: reconocimiento del antígeno, activación de la célula B, proliferación, diferenciación a célula plasmática con secreción de anticuerpos, cambio de clase, que se pasa de IgM a IgE, por ejemplo, maduración de la afinidad a través del proceso de mutación somática y la generación de células B de memoria. Esto sucede en el tiempo, es decir, estas fases suceden en el tiempo, y acá las representamos en relación a lo que es
una respuesta primaria y una respuesta secundaria. La respuesta primaria implica el primer reconocimiento del antígeno. La célula B es virgen, nunca vio el antígeno la selecciona, se activa, genera estos plasmocitos de corta vida, que genera esa primera respuesta que es básicamente de IgM, ¿sí? Pero también se produce el pasaje por el centro germinativo, generando los plasmocitos de larga vida y las células B memoria, que son las que quedan en esta base. Cuando entra el antígeno por segunda vez, este antígeno va a reconocer una población que ya está preseleccionada. Esa población es una población que ya se diferenció, tiene receptores de membrana de alta afinidad contra el antígeno, cambió de clase y está en un número mucho mayor que los pocos clones que reconocían el antígeno al inicio. Quiere decir que cuando el antígeno entra por segunda vez, el tipo de respuesta va a ser mucho más intensa, va a ser básicamente a isotipos no IgM, va a ser más bien a isotipos IgG u otros, ¿sí? Va a ser de alta afinidad, ¿sí? Y va a ser rápido. Entonces, en la respuesta secundaria, nosotros lo que vamos a rápidamente a generar clones específicos para el antígeno, rápidamente vamos a tener activación de plasmocitos que van a generar anticuerpos muy eficientes, altas concentraciones que van a liquidar rápidamente el antígeno de la circulación. Y en la respuesta secundaria vamos a generar un nivel de células memoria mucho mayor al inicial, ¿sí? O sea, esto es un poco, digamos, una recorrida, digamos, sobre lo que sucede a nivel de la biología del linfocito B y que vamos a estudiar, digamos, a lo largo, digamos, de este curso con más detalle en cada uno de sus temas. Muchas gracias.